Chapter 2258. Immortal Yang Sul. Translator. NYE Translations Editor. NYE Translations Explosión. 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 La marca del puño de Anfei estalló como la luz de las estrellas, y los fantasmas que llenaban el cielo se hicieron añicos a una velocidad increíble. Sin embargo, sin importar cómo se desintegraran los fantasmas que hacían sonar la campana, Anfei todavía sentía algo diferente. El poder del alma de esta persona era tan poderoso que debía haber ilusiones en sus ataques. En opinión de Anfei, los fantasmas que hacían sonar las campanas no eran la clave. La clave era que innumerables demonios marinos cargaban contra él desde todas las direcciones. No se trataba de fintas, sino de ataques reales, una especie de ataque del alma. Esto significaba que el poder del alma del oponente era tan poderoso que podía crear ilusiones para desconcertarlo y también hacer estallar ataques del alma en forma de marea. ¿Eh? Eso no está bien. Cuando la marca del puño de Anfei rompió la técnica, de repente notó algo extraño. Aunque el poder del alma de una persona podía ser muy poderoso, solo las personas como él, que no eran competentes en el combate de almas, atacarían directamente con el poder del alma. Y aquellos que realmente se especializaban en el alma tenían muchas técnicas del alma. Aunque estas técnicas eran diferentes, en su mayoría eran para controlar cosas físicas con el alma. Era exactamente como él controlaba el arte del millón de cuchillos. Solo con una técnica de combate así no podía perder su alma y desatar un poder de combate al mismo nivel. En ese momento lo único que tenía que considerar era si estaba mentalmente agotado. A partir de esta breve confrontación, Anfei pareció comprender cómo era una potencia que se centraba en el cultivo del alma. Al comprender la clave, Anfei comprendió naturalmente que las llamadas sombras de las bestias demoníacas marinas frente a él eran solo ilusiones creadas por el poder del alma de la otra parte. De hecho, estas cosas deberían ser espadas y cuchillos, o incluso agua de mar pura. Mientras llevarán la energía espiritual y el ki caótico del reino de la apertura del cielo, incluso las gotas de agua más comunes podrían desatar el poder de combate del reino de la apertura del cielo. Por lo tanto, después de que Anfei se dio cuenta de esta clave, sonrió. De repente, juntó las manos y su cuerpo comenzó a emitir una luz dorada. En un abrir y cerrar de ojos, un cuerpo dorado de voluntad apareció frente a él. Explosión. 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 Boom, boom, boom. Las feroces bestias demoníacas del mar atacaron a Anfei una tras otra, pero ninguna de ellas pudo sacudir a Anfei. Al ver esta escena, muchas personas en la tortuga gigante se sorprendieron. ¿Qué poder ha demostrado este tipo? ¿Cómo puede bloquear una perforación del alma de tan alta intensidad de Youxuan? Es una voluntad, un cuerpo dorado de voluntad. En cierto sentido, también se lo puede llamar un ídolo del Dharma. Por supuesto, este es un método de autodefensa que condensó sin cultivar un ídolo del Dharma. Todavía no es un ídolo del Dharma. De repente, el joven de armadura dorada dijo, esta persona no cultiva tanto el cuerpo como el alma. Al igual que tú, cultiva el equilibrio. Sin embargo, tú eres más extremista y crees que el cuerpo es suficiente. Por lo tanto, no sabes mucho sobre el equilibrio. Pero esta persona es diferente. Él busca el equilibrio del cuerpo y el alma, pero hasta ahora, su cuerpo puede ser más fuerte. Así es. En ese momento, un anciano se acercó a ellos desde atrás. Este tipo camina por el camino del equilibrio, y es una persona que sueña con caminar por el camino del equilibrio extremo. Sin embargo, ¿quién puede realmente caminar por este tipo de equilibrio extremo? Pero en cualquier caso, el poder de su alma no es débil y sabe cómo resistir a los refinadores de almas fuertes. Parece que la identidad de este tipo no es simple. El joven de armadura dorada sonrió levemente. Pero su fuerza no es mala. Está calificado para ir a la dinastía capital divina. Sin embargo, ya que está aquí, probablemente renunciará a esta competencia. Cuando Anfei mostró su cuerpo dorado de voluntad para defender su alma, Rubio Youxuan se detuvo porque sabía que los ataques ordinarios ya no podían sacudir a Anfei. Por lo tanto, los fantasmas que llenaban el cielo desaparecieron y las bestias demoníacas desaparecieron. Rubio Youxuan dijo con indiferencia. Interesante. Tus medios para resistir los ataques del alma no son malos. Sin embargo, a continuación, te diré una verdad. Si sigues defendiéndote, eventualmente fracasarás. Atrae el alma. Un par de ojos escarlata aparecieron frente a Anfei. La aparición repentina de estos ojos sorprendió a Anfei y lo dejó distraído por un momento. Entonces, Rubio Youxuan continuó gritando. Nacimiento del demonio interior.
Anfei estaba aturdido y la escena frente a sus ojos cambió. Frente a él, había una presión aterradora. Alguien lo estaba observando. Cuando miró hacia arriba, descubrió que era el monarca de las 10.000 escamas. El monarca de las 10.000 escamas gritó. ¿Crees que puedes subvertir la raza de las 10.000 escamas tú solo? ¿Cómo te atreves a llamarte emperador humano? Hoy, encarcelaré tu alma y te dejaré presenciar cómo la raza humana esclavizada por la eternidad. En ese momento, Anfei sintió una ira inexplicable, irritación y falta de voluntad. Anfei inmediatamente quiso aplastar la marca del vacío. Sin embargo, cuando escaneó su mar de conciencia, de repente recuperó algo de claridad. ¿Por qué encontré al monarca de 10.000 escamas? Eso no está bien. El alma de Anfei tembló y estaba a punto de despertar. Rubio Youxuan se sorprendió y sintió que sus poderes de atracción de almas y alucinaciones estaban a punto de romperse en cualquier momento. Inmediatamente, Rubio Youxuan gritó en voz baja. Barrera demoníaca. Anfei estaba casi seguro de que estaba en una ilusión. Estaba a punto de liberarse cuando sintió que el monarca de las 10.000 escamas se acercaba a él. El poder destructivo parecía estar tratando de hacerlo sentir impotente. La sensación real hizo que Anfei se distrajera un poco. ¿Lo que acababa de ver o lo que veía ahora era una ilusión? Desafortunadamente, Anfei había visto lo magnífico que era el hermano mayor y también había presenciado los ataques del monarca de las 10.000 escamas y los demás. Por lo tanto, cuando vio esta extraña ilusión, reaccionó de inmediato. Zumbido. Las pupilas de Anfei se contrajeron de repente. Miró más de cerca y vio una mano con forma de alma justo frente a él, tratando de golpearle la cabeza. Rubio Youxuan también se sorprendió. Desde el momento en que intentó atraer su alma, el poder de su alma ya se había filtrado. ¿Cómo reaccionó la otra parte tan rápidamente? Al ver que la situación no era la correcta, Rubio Youxuan inmediatamente intentó perturbar la conciencia de Anfei una última vez. Gritó en voz baja. Fuego del karma. Tan pronto como sonó esa voz, aunque Anfei se había despertado, todavía podía sentir el dolor en su cabeza que estaba a punto de explotar. Era el ardor de su alma, como si su mar de conciencia estuviera ardiendo. Fue como si lo que había hecho hubiera empezado a resultar contraproducente. Anfei quería revertir el tiempo, pero de esta manera, su gran Dao del tiempo quedaría expuesto. Soportó este intenso dolor y su cuerpo estalló con una deslumbrante luz dorada. Zumbido. Un Dharmakaya fantasma se levantó del suelo, pero este Dharmakaya era bastante feroz y no era el ídolo del Dharma de Anfei. Este era el Dharmakaya Anfei heredado del emperador marcial de la ciudad del emperador marcial. Desde que Anfei comprendió el ídolo del Dharma, nunca más había usado el Dharmakaya. Pero ahora, Anfei descubrió que esta era una gran oportunidad para ganar experiencia. Aunque no sabía qué tan fuerte era el alma de la persona que tenía enfrente, no debería ser mucho más débil que la suya. Además, la otra parte era muy buena en los ataques de alma. En realidad, sintió que no podía resistir la serie de ataques de alma de este tipo. En ese momento, Anfei recordó el refinamiento corporal extremo. Los refinadores corporales extremos reemplazaron el alma por la voluntad y casi podían ignorar todas las técnicas del alma. El Dharmakaya contenía la voluntad del emperador marcial, y Anfei fusionó secretamente la voluntad invencible en él. Por un momento, este cuerpo brilló con una luz dorada, y los ojos del gigante de 100 metros de altura arrojaron llamas doradas e instantáneamente marcaron un puño a velocidad ultraligera. Estallido. Estallido. En un instante, se produjeron dos explosiones consecutivas. Una fue la destrucción de la marca de la mano del alma y la otra fue la explosión del cuerpo de Rubio Youxuan, que se convirtió en polvo. Anfei y el Dharmakaya sacudieron la cabeza al mismo tiempo para escapar del intenso dolor ardiente del fuego kármico. Sin embargo, Anfei pensó que la otra parte recuperaría su cuerpo y pelearía con él nuevamente. Sin embargo, para su sorpresa, en el vacío, una sombra del alma dijo: «¡Qué poderoso Dharmakaya y qué fuerte voluntad! Sin embargo, estás soñando si crees que puedes matarme con esto. Ya he cultivado un alma yang. Mi alma ha abandonado mi cuerpo y nunca se ha disipado. ¿Qué vale un simple cuerpo?». En este momento, en el lomo de la tortuga gigante brillaban los ojos de muchas personas. Youxuan se vio obligado a usar su alma yang. Esta persona es extraordinaria. No esperaba que Youxuan se viera obligado a llegar a este punto. Sin embargo, esta persona también cuenta con la ayuda de su Dharmakaya. De lo contrario, no habría sido derrotado. Tengo un poco de curiosidad sobre qué tipo de Dharmakaya es este. No importa qué tipo de Dharmakaya sea.
Con el alma Yang de Zhou Xuan, esta persona claramente carece de los métodos de ataque del alma. Zhou Xuan ya está destinado a ganar esta batalla. Mierda. Esta era la primera vez que An Fei se encontraba en una situación así. Incluso cuando mató a An Taiping y a Qiu Shoukan, nunca se había encontrado con una situación así. Pero al mismo tiempo, el corazón de An Fei se agitó. La quinta píldora divina en esa pequeña enredadera podía ayudar a que el alma de alguien abandonara su cuerpo. Parecía tener el mismo efecto que el alma Yang de esta persona. Desafortunadamente, la píldora divina aún estaba un poco lejos de madurar. Sin embargo, An Fei frunció el ceño. ¿Cómo podría matar a esta persona? Dado que la otra parte no necesitaba un cuerpo, solo necesitaba destruir su alma. Ahora, lo único que An Fei no sabía era cuán fuerte era su alma. An Fei no pensó que la otra parte fuera más débil que él, porque el ataque del alma de la otra parte era demasiado fuerte, por lo que solo pudo resistirlo. An Fei pensó por un momento. Podía usar el sable infinito Yin Yang, el devorador de almas de 100 bestias y la puñalada del dios celestial, así como el alma sin dueño como apoyo, pero esa no era una gran técnica. En el pasado, An Fei sentía que ya era extremadamente fuerte. Sus grandes técnicas podían cortar el cuerpo o destruir el alma. En el mismo reino, había pocas personas cuya alma pudiera compararse con la suya. Además, no era bueno en las técnicas del alma, por lo que no les prestaba mucha atención. Ahora parecía que entre las innumerables razas del océano infinito, había todo tipo de personas. El inconveniente de su falta de habilidades de combate de almas lo puso en problemas cuando se enfrentó a un verdadero refinador de almas. Parece que tengo que compensar esta deficiencia. Rugido. An Fei rugió y sonó como si 10.000 bestias rugieran al mismo tiempo, y An Fei retomaron la gran técnica. Chapter 2259. Erupting God Sliding Boxing Globes Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Aunque la técnica de ataque del alma de An Fei era normal, la fuerza de su alma era alta. Por lo tanto, cuando sonó este sonido, Rubio Zhou Xuan lo bloqueó naturalmente con el poder del alma. Retumbar. Hubo repetidas explosiones entre los dos, ola tras ola. Entonces, An Fei apuntó con su dedo y usó su mano como una lanza y su alma como una puñalada. Sin embargo, este nivel de ataque no era nada para alguien como Rubio Zhou Xuan, quien era muy bueno en el poder del alma. Sin embargo, esto fue suficiente para sorprender a Rubio Zhou Xuan y al público. Alguien frunció el ceño. El poder del alma de esta persona no parece ser débil. En realidad puede luchar contra Zhou Xuan con tan poca técnica. Quiero saber cuánto poder del alma tiene. El anciano del estrecho fantasma exclamó. Dado que persigue el Dao del equilibrio, también debe perseguir la perfecta compatibilidad de su cuerpo y alma. Por lo tanto, su alma no debe ser débil. De lo contrario, no coincidiría en absoluto con su Dao del equilibrio. Lo que le falta son solo técnicas del alma. Después de eso, el anciano miró al hombre de armadura dorada a su lado con una sonrisa y dijo, la puerta del cielo es muy buena en este Dao. Se puede decir que es la mejor en este campo en el reino divino del Mar del Este. Creo que lo sabes, ¿verdad, joven maestro Yi? El hombre de armadura dorada dijo con indiferencia. Esta persona no es mala. Si su alma puede seguir el ritmo de sus habilidades de combate físico, podría tener una probabilidad del 50-50 de ganar. Pero ahora, es una lástima. De repente, las pupilas del hombre de la armadura dorada se contrajeron, porque parecía haber una variable en la situación. El dedo que An Fei señaló de repente emitió una luz divina en el aire. Todos sintieron que el dedo no era tan simple como un ataque espiritual. ¿Eh? ¿Ki inmortal? Todos no pudieron evitar preguntarse. ¿Para qué servía el Ki inmortal aquí? Este era el poder del reino de apertura del cielo combinado con el funcionamiento del Gran Dao, utilizado en combate normal. Cuando el Ki inmortal estallara, como mucho agregaría algo de poder. ¿Qué daño podría causarle a Rubio Zhou Xuan? No, también está el Ki diabólico. Mira. Todos vieron inmediatamente los dos poderes que brotaron del dedo, pero aún así, ¿de qué sirvió? Mientras todos estaban desconcertados, An Fei sonrió con frialdad. Todas las leyes están prohibidas en este espacio. Silbido. En ese momento, el alma de Rubio Zhou Xuan estaba a punto de desatar una técnica del alma, solo para descubrir que el poder de su alma no podía condensarse en un ataque. En ese momento, el sable demonio inmortal atravesó su alma Yang. Originalmente, un golpe así era imposible de matar a Rubio Zhou Xuan, pero el golpe de An Fei penetró directamente el vacío sin fin. Zumbido.
Después de todo, el espíritu Yang de Rubio Youxuan no era su cuerpo, An Fei podría no ser rival para él en términos de técnica del alma, pero una vez que su poder fuera aprisionado, las consecuencias podrían imaginarse. Detener. ¿Cómo te atreves? El alma de Rubio Youxuan fue succionada directamente hacia el vacío infinito. El pez gordo detrás de él ya no pudo quedarse quieto y actuó de inmediato. Justo cuando el vacío infinito estaba a punto de cerrarse, apareció de repente, abrió el vacío infinito y sacó el alma Yang de Rubio Youxuan. Zumbido. Sin embargo, no esperaba que el objetivo de An Fei no fuera matar a esta persona en absoluto. Sabía que debía haber muchos maestros fuertes observando la batalla fuera de la barrera. No importaba si podía derrotar a Rubio Youxuan o no. Por lo tanto, aprovechando el momento en que el fuerte maestro detrás de escena tomó acción, An Fei estalló directamente a una velocidad ultraligera y abandonó la barrera con la ayuda de la turbulencia en ese momento. Nadie esperaba esto. ¿Quién podría haber esperado que cuando An Fei estaba a punto de matar a Rubio Youxuan, se rendiría decisivamente y optaría por retirarse de la barrera? Tan pronto como An Fei apareció y escaneó a su alrededor con su percepción, vio una tortuga gigante flotando en el mar. En el caparazón de la tortuga gigante, había más de una docena de personas, todas en el reino de la apertura del cielo. Estas personas no eran como los poderosos maestros de las fortalezas de los monstruos marinos comunes. An Fei conocía su poder de combate. Incluso si no activaba su gran Dao, la gente común no podía compararse con él. Sin embargo, después de una batalla, casi no pudo derrotar a una potencia del mismo nivel. Esta persona incluso cultivó el alma Yang, que casi lo derrotó. An Fei no tuvo quejas sobre esto, pero le hizo darse cuenta profundamente de que le faltaba mucho alma. Sin embargo, cuando luchó contra Rubio Youxuan hace un momento, fue más bien para desafiar su poder de combate límite en circunstancias normales. Resultó que no era invencible en el mismo reino e incluso tenía un gran inconveniente. Ni siquiera había participado en la competencia de los 10.000 años de la dinastía de la capital divina, y ya se había encontrado con un enemigo así. Si realmente participara en la competencia de los 10.000 años, ¿serían esas personas más fuertes que Rubio Youxuan? ¿Habría un poder de combate que fuera incluso más difícil de resolver que el alma Yang, o habría un gran Dao extraño que ni siquiera él conocía? Esta constatación benefició enormemente a An Fei. Sin embargo, estas personas miraban el espectáculo como si fuera un mono en el zoológico. Eso es demasiado. En ese momento, al ver salir a An Fei, un grupo de maestros fuertes se apresuró y rodeó a An Fei. Alguien dijo: ¿Quieres escapar? Si no entregas el tesoro, morirás miserablemente hoy. Eres bastante capaz, pero ¿crees que podrás escapar de nosotros solo? Entréganos el tesoro y quizás te perdonemos la vida. An Fei miró a todos. Sí, estas personas habían creado una gran formación, obviamente esperando que apareciera un tesoro. Al mismo tiempo, sellaron la percepción del mundo exterior de este lugar para poder monopolizar el tesoro. Sin embargo, no sabían que el hueso sagrado había sido refinado para convertirse en los guantes de boxeo asesinos de dioses, ni tampoco sabían que esa cosa no podía recogerse fácilmente. Hablando de eso, les había salvado la vida. An Fei miró a estas personas y descubrió que, a excepción del anciano que salvó a Rubio Youxuan hace un momento y el hombre de armadura dorada, los demás no parecían ser más fuertes que Rubio Youxuan. Cuando An Fei vio la situación afuera, se sintió mucho más relajado. Como no había nadie más fuerte, sería una ilusión que la otra parte quisiera matarlo con el poder de su alma Yang. El corazón de An Fei se agitó. De todos modos, él estaba aquí bajo la identidad de Zhang Daqian y era famoso por ser el dueño del Chilio Cosmos. Ahora que había cruzado territorios, pocas personas deberían conocerlo. En ese caso, más vale que se los coma todos de una vez. Resultó que An Fei necesitaba técnicas espirituales para compensar sus deficiencias. Ahora era una gran oportunidad. Con esto en mente, An Fei inmediatamente tomó acción. An Fei decidió actuar porque no creía que nadie aquí pudiera matarlo. Aunque estas personas eran fuertes, el anciano era el único que estaba en la última etapa de la transformación estelar. No importaba lo fuerte que fuera esa persona, Bloodfiend por sí solo era suficiente para resolverlo. En cuanto a las personas restantes, ¿qué importaba si todos habían cultivado el alma Yang? Habían cultivado el alma Yang, pero él tampoco había revelado su verdadera fuerza. Por lo tanto, An Fei activó directamente su gran Dao. Entrecerró los ojos y estalló con una velocidad ultraligera. Pisoteó y desapareció. En el momento siguiente, el cuerpo de una potencia del reino de la apertura del cielo del estrecho fantasma explotó.
En este grupo, An Fei solo pudo ver las marcas de vida de 3 personas. Por lo tanto, con este puñetazo, el gran Dao retumbó y la persona murió en el acto sin saber nada. Esta persona probablemente nunca pensó que cuando muriera, ni siquiera sentiría nada. No es bueno. Esta persona ha escondido su fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, el anciano, que acababa de sacar a Rubio Youxuan del vacío infinito y no había tenido tiempo de regresar, miró hacia afuera de la barrera en estado de shock. Miró al hombre fuerte que parecía haberse transformado por completo en una persona diferente y reveló una mirada de incredulidad. Nunca esperó que se equivocara. ¿Esta persona era en realidad una superpotencia? El anciano gritó. Todos, activen la técnica del alma. Rubio Youxuan estaba a punto de decir algo, pero al momento siguiente, An Fei gritó. Todas las leyes están prohibidas en este espacio. Esuish. Esuish. Auge. Auge. Estruendo, estruendo. En el cielo, aparecieron 2 grietas más del Dao celestial seguidas, lo que significó la muerte de 2 potencias de la apertura del cielo. Bajo el asedio de tanta gente, An Fei masacró como si no hubiera nadie alrededor, lo que horrorizó a la gente del estrecho fantasma. Esta persona se disfrazó muy bien. La expresión del hombre de armadura dorada cambió drásticamente. Tan pronto como esta persona salió, supo que le habían tendido una emboscada y que los locos eran solo un cebo. Al principio, solo quería correr, pero después de salir, pareció darse cuenta de que la fuerza general del equipo de Ghost Strike no era muy fuerte, por lo que decidió atacar. Además, esta persona era bastante decidida. Cuando descubrió que aquí solo había una superpotencia en la etapa final del reino de la transformación estelar, atacó sin dudarlo. Esto significaba que la otra parte al menos tenía el poder de resistir a una potencia en la etapa final del reino de la transformación estelar. El hombre de armadura dorada analizó la clave del problema en un abrir y cerrar de ojos, por lo que no luchó contra An Fei. En cambio, se retiró en secreto para evitar enfrentarse a An Fei. En ese momento, el anciano del estrecho fantasma regresó. Pero tan pronto como salió de la barrera, encontró a un demonio sangriento parado frente a él. El demonio de sangre extendió la mano y agarró, y un río de aura asesina lo invadió. El aura asesina ilimitada rompió instantáneamente la barrera de sellado. El anciano cambió de espacio e inmediatamente liberó la ira de Dios contra el demonio de sangre, tratando de atacar su alma. Sin embargo, descubrió, para su sorpresa, que esta cosa no tenía alma en absoluto y, de hecho, ignoró su ataque para atraer almas. No es bueno. Una marioneta superpoderosa en la etapa final del reino de la transformación estelar. El anciano se quedó atónito. Una de las batallas más odiadas en el estrecho fantasma era luchar contra las marionetas. Esto se debía a que eran inmunes a los ataques de almas y no era fácil luchar contra ellas. En ese momento, An Fei mató a 3 personas seguidas. El alma yang de alguien abandonó su cuerpo, pero todas las leyes estaban prohibidas en este espacio y no podía atacar el alma de An Fei. Pero An Fei era diferente. Con un movimiento de su mano, un par de guantes aparecieron en su mano. Tan pronto como aparecieron los guantes, la fuerza de An Fei se disparó en un 30%. Además, cuando lanzó un puñetazo, un extraño ki de dios demonio fue inyectado en el alma yang. Entonces, un extraño poder pareció corroer el alma yang. Los ojos de esta última estaban rojos y feroces mientras gritaba. Camino divino, veo un camino divino. Esta persona obviamente se había vuelto loca. Chapter 2260. Double Kill. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations An Fei podrían no ser rival para un maestro fuerte como Pan Li Tian o el anciano del estrecho fantasma, pero era más que suficiente para lidiar con otros en el mismo reino. Por supuesto, estas personas se concentraron en el poder del alma y podrían haber cultivado el alma yang. Pero frente a An Fei, que estaba usando toda su fuerza, tenían muy pocos medios para usar. Al activar el Gran Dao a una velocidad ultraligera, los cuerpos de estas personas podrían ser destruidos con un solo golpe para An Fei. Sin embargo, sus guantes de boxeo asesinos de Dios tuvieron un efecto enloquecedor. Quizás el poder restante del Dios podría corroer las mentes de las personas y hacerles sentir que habían visto un camino divino. Dios mío. Si los golpearan con ese puñetazo, perderían la cabeza y caerían en la locura. No importaba cuántas técnicas del alma tuvieran, eran inútiles. Explosión. 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 An Fei atacó a 4 personas seguidas. De los 4, solo uno apenas pudo resistir el poder enloquecedor, pero los otros 3 se volvieron locos. Después de volverse locos, parecieron sentir que habían visto un camino divino.
Tan pronto como se vieron, lucharon. Por un momento, los locos lucharon ferozmente. En ese momento, alguien se sorprendió y rápidamente recuperó la cordura. Sacó una determinada placa de jade protectora. An Fei había estado tratando con ellos con cuidado desde el principio. Si un maestro tan fuerte que era bueno en los ataques del alma realmente fuera convocado, temía no poder derrotarlo. No era que fuera un cobarde, sino que no sabía lo suficiente sobre las técnicas del alma. Esta técnica del alma Yang definitivamente no era común. Solo la técnica del alma de Rubio Youxuan casi lo hizo caer en ella. Si este fuerte maestro realmente viniera, probablemente no tendría otra opción que escapar. El hombre acababa de sacar la placa de jade, intentando romperla, cuando de repente sintió un dolor en la cabeza. Al momento siguiente, su cabeza había desaparecido, como si algo se la hubiera arrancado a la fuerza. An Fei tampoco esperaba esto. Pensó que estas personas estaban al menos en el reino de apertura del cielo. No importa cuán débiles fueran sus cuerpos, no deberían ser tan frágiles. Sin embargo, Little Black le arrancó la cabeza a este tipo con tanta facilidad. De repente, An Fei se dio cuenta de que en los últimos días, había estado usando la gran piedra de molino Yin Yang, y el poder del hueso sagrado tenía que ser purificado por la piedra de molino Yin Yang antes de que fluyera hacia su cuerpo. Little Black, Little White y los demás también se beneficiaron mucho. Alcanzaron directamente el nivel 99 y estaban a solo un paso de abrir el cielo. Resultó que no fue que el otro partido se volvió más débil, sino que Negrito se volvió más fuerte. Esta persona no logró aplastar el trozo de jade. An Fei saltó y apareció aquí. Aprovechando el momento en que su alma Yang acababa de abandonar su cuerpo, atravesó el cielo y golpeó a esta persona hasta dejarla en un estado de locura. Grieta. Desafortunadamente, An Fei todavía subestimaba a estas personas. Aunque era lo suficientemente rápido, estas personas no parecían maestros fuertes de una fortaleza de monstruos marinos. De lo contrario, ¿cómo podría tener tiempo para sacar una tira de jade protectora? Zumbido. Cuando un gigante de 1000 pies de altura apareció de repente, inmediatamente miró a An Fei, sus ojos brillaban de color púrpura y gritó: «Jaula de prisión púrpura». Silbido. En ese momento, An Fei vio claramente que esas personas suspiraban aliviadas. Luego, An Fei descubrió que ya no podía usar la velocidad de la superluz y una niebla púrpura apareció a su alrededor. Auge. Un rayo cayó y An Fei sintió una gran amenaza, porque no era un rayo común, sino un rayo del alma. Auge. Habiendo perdido la velocidad ultraligera, An Fei recibió un golpe en la cabeza como si su mar de conciencia fuera atacado por una fuerza extraña. No pudo evitar gemir y sangrar. An Fei movilizó inmediatamente el alma sin dueño en su cuerpo, pisó la matriz de control del alma y golpeó el rayo. Auge. 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 La barrera de la matriz de control de almas y las almas sin dueño se hicieron añicos una y otra vez. En un abrir y cerrar de ojos, hubo al menos una docena de veces. Sin embargo, antes de que la jaula del rayo púrpura se rompiera, una gran cantidad de cuchillos del alma aparecieron en ella, tratando de penetrar su alma. Si adivinó correctamente, entre estas personas, debería haber alguien más que usó un deslizamiento de jade protector, tratando de usar una potencia de transformación estelar en etapa tardía para matar su alma. Maldita sea. Fusible. An Fei estaba furioso. Si la otra parte realmente sacara 8 o 10 láminas de jade protectoras, no tendría que enfrentar el ataque espiritual continuo de una superpotencia en el último reino de la transformación estelar. En ese momento, incluso si su cuerpo no muriera, la otra parte lo dejaría estupefacto. La olla purificadora del demonio lo ayudaría a proteger su alma, pero era solo algo relativo. Más importante aún, la olla purificadora del demonio lo ayudaría a barrer con todas las almas que intentaran invadir su mar de conciencia. Sin embargo, su alma seguiría siendo atacada. Con esto en mente, An Fei pensó para sí mismo: no debo estar en desventaja, o no habrá esperanza de regreso. Chirrido. Después de un grito de pájaro, los ojos de An Fei se pusieron rojos. El emperador Gorrión se fusionó con An Fei sin revelar su figura. Al ver la situación, el emperador Gorrión no pudo evitar tomar aire. «¿Provocaste a un grupo de chicos que son extremadamente buenos en los ataques del alma?», An Fei preguntó. «¿Podemos vencerlos?». El Gorrión emperador dijo: «Sí, pero déjame usar tu cuerpo». An Fei dijo: «Tómalo». An Fei estuvo de acuerdo de inmediato. Naturalmente, llamó al emperador Gorrión en ese momento porque las técnicas heredadas del emperador Gorrión eran todas ataques de alma, y la mayoría de ellos eran ataques de alma súper fuertes.
Esto significaba que el emperador Gorrión también era muy bueno en los ataques de alma. Al mismo tiempo, el emperador Gorrión también tenía un cuerpo súper fuerte. En cualquier caso, debería ser más fácil para el emperador Gorrión lidiar con la situación actual que para él. Zumbido. Anfei enderezó de repente su cuerpo, se puso de pie y se veía digno. Miró a su alrededor como un emperador mirando al mundo. Cuando la mirada del emperador Gorrión los recorrió, los tres fantasmas fuera de la arena se hicieron añicos uno tras otro. Fue un choque a nivel de almas, y el emperador Gorrión arruinó sus mentes a la fuerza con el ojo frenético. El trozo de jade protector solo podía lanzar un golpe. Ahora que el Gorrión emperador perturbó sus mentes, la formación aquí colapsó. Explosión. 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 Cuando la jaula de niebla púrpura explotó, los cuchillos del alma infinitos y el candado del alma dorado que estaba a punto de doblarse se rompieron de repente. ¿Cómo es posible? Al otro lado del estrecho fantasma, el grupo de personas exclamó. ¿Por qué esta persona estalló repentinamente y rompió los ataques del alma de tres potencias del reino de la transformación estelar en etapa tardía seguidos? En el momento siguiente, alguien miró a Anfei a los ojos y dijo con horror. No podemos. Antes de que terminara de hablar, las personas que miraban a Anfei de repente cayeron en la locura y se congelaron en el lugar. Entonces, Anfei gritó solemnemente. Llegada del diablo. Ah. En ese momento, los tres ardían en llamas de color azul oscuro. Atacaban al azar en el vacío como si hubiera enemigos en el vacío. Entonces, Anfei continuó. Posesión siniestra. Una gran cantidad de aura siniestra se extendió desde el cuerpo de Anfei y entró en la gente que se había vuelto loca. 7 personas en fila fueron envueltas por el aura siniestra. Inmediatamente después, estas personas perdieron la cabeza por completo. Sin embargo, a pesar de que perdieron la cabeza, a diferencia de las criaturas siniestras, estaban controladas por el emperador Gorrión. Como decía el refrán, la victoria y la derrota se decidían en un instante. Hace un segundo, Anfei todavía estaba atrapada en la jaula del trueno púrpura, y al segundo siguiente, el Gorrión emperador salió de la jaula con el cuerpo de Anfei. De un vistazo, muchas personas cayeron en la locura. Por supuesto, entre estas 7 personas, 3 fueron afectadas por la marca del puño de Anfei y cayeron en un frenesí. Pero de todos modos, estas 7 personas habían perdido la cabeza y habían usado todo tipo de técnicas del alma en sus compañeros. ¡Qué cuerpo más fuerte! Originalmente, el emperador Gorrión quería usar el cuerpo de batalla del demonio celestial, pero descubrió que el cuerpo de Anfei después de activar el Gran Dao era mucho más fuerte que su cuerpo de batalla del demonio celestial. Esto dejó al emperador Gorrión sin palabras. ¿Por qué tu cuerpo de repente se volvió tan fuerte? Las palabras del emperador Gorrión quedaron impresas en el alma de Anfei. Anfei, que no tenía nada que hacer, chasqueó la lengua cuando vio pelear al emperador Gorrión. Sin embargo, su cuerpo ya no estaba bajo su control. Maldita sea, como se esperaba de un monarca nato. En términos de técnicas del alma, estas personas son basura frente a ti. Pero entonces, lo que mostró el emperador Gorrión no fue solo el Dao del alma. Cuando atacó de nuevo, también usó sus puños. Cuando el emperador Gorrión golpeó, una potencia del reino de apertura del cielo no solo explotó por el golpe, sino que su alma Yang también se hizo añicos. El alma Yang intentó reunirse de nuevo, pero el emperador Gorrión golpeó 7 veces seguidas. En un instante, el alma Yang fue aniquilada directamente. Con estallidos consecutivos en el cielo, esta persona fue volada por los 8 golpes del Gorrión emperador. Anfei se sorprendió y exclamó. ¿No se dice que el alma Yang es indestructible? No se puede derrotar con una técnica física. ¿Cómo fue destruida por ti? El emperador Gorrión todavía tenía fuerzas para decir. Esta es el alma del puño. No existe un cuerpo absolutamente poderoso en este mundo, ni tampoco existe un alma absolutamente indestructible. La primera intención puede aniquilar el alma, pero por encima de la primera intención, existe el alma del puño. Una gran técnica tiene alma. Cuando tu ataque tiene alma, naturalmente no tendrás miedo de estas almas Yang. Anfei se quedó atónito. Primera alma. El emperador Gorrión estalló a una velocidad ultraligera y apareció frente a otra persona al momento siguiente. Golpeó a esta persona 7 veces y la hizo estallar. Luego, dijo. En realidad es simple. Cuando el alma y la voluntad se fusionan, puedes producir un alma Yang. Cuando el alma Yang y tu gran Dao de los orígenes se fusionan, puedes comprender el uso de nivel superior del poder del alma. Cualquier gran técnica puede tener un alma y runas. Por ejemplo, esta primera alma puede dañar el cuerpo y destruir el alma.
De esta manera, puedes matar tanto el cuerpo como el alma de tu enemigo. ¿Matar tanto el cuerpo como el alma? An Fei no pudo evitar preguntar. ¿Cuándo podré comprender esta técnica de doble muerte? Emperador Gorrión, prueba tu Dao. An Fei no pudo evitar quedarse atónito. ¿Probar su Dao? Entonces, tal vez la pregunta que hizo en el templo del vacío todavía estaba tan lejos de él que el hermano mayor dragón azul y los demás no le dijeron la respuesta. Chapter 2261. Impasse Again. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. En ese momento, An Fei sintió que estaba a punto de volverse invencible, pero al segundo siguiente, sintió que estaba muy lejos de serlo. Esta sensación de pérdida era indescriptible. Explosión. 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 Aunque el emperador Gorrión acababa de entrar en el reino de la apertura del cielo, An Fei no era el mismo. Después de 8 años de temple, luchaba durante media hora cada vez que luchaba. Zhou Jingjing y los demás estaban tan enojados que lo persiguieron como locos o querían evitarlo cuando lo vieron. Después de entrenar durante tanto tiempo, había ganado algo. Por eso, el emperador Gorrión sintió que el cuerpo de An Fei era sorprendentemente útil y que podía matar fácilmente a los enemigos con su cuerpo. El anciano que fue detenido por el demonio de sangre rugió enojado. Villano, detente. Detente. Dominio del alma, tierra prohibida de los 10.000 demonios. El anciano no pudo superar a Bloodfiend y simplemente se detonó. Su carne y sangre se extendieron cientos de miles de kilómetros, produciendo innumerables demonios que pululaban hacia An Fei. Después de todo, Bloodfiend era solo una marioneta. Aunque podía penetrar lentamente una técnica de alma a gran escala, le llevaría demasiado tiempo. Sin embargo, sabía una cosa: proteger a su amo. De hecho, An Fei no necesitaba la protección del demonio de sangre. El gorrión emperador se lo estaba pasando bien peleando. De todos modos, 8 o 9 de las 12 personas del estrecho fantasma habían sido asesinadas por An Fei, y la mayoría de las personas restantes fueron infectadas por el aura siniestra y se volvieron completamente locas. El hombre de armadura dorada que había estado observando la batalla entrecerró los ojos y miró fijamente los guantes de boxeo en la mano de An Fei. Esto fue porque cuando llegaron, aquellos locos emperadores golpearon la montaña locamente y dijeron más de una vez que vieron un camino divino. Entonces, An Fei salió, escapó de la barrera y se lanzó a matar a todos. Cualquiera que fuera golpeado por An Fei gritaría que vio un camino divino. Obviamente, esto no lo trajo An Fei. Con la vista del hombre de armadura dorada, podía decir de un vistazo que los guantes de boxeo en la mano de An Fei eran un arma divina de alta calidad. Pensándolo bien, sintió que sabía lo que estaba sellado bajo la montaña. Probablemente eran estos guantes de boxeo, un par de guantes de boxeo extraordinarios. Además, en este momento, An Fei estaba luchando contra tanta gente sola. Incluso la gente del estrecho fantasma no pudo resistir las marcas de puño de An Fei cuando sus almas ya habían abandonado sus cuerpos. Lógicamente hablando, esto era imposible. Cuando sus almas ya abandonaron sus cuerpos, a excepción de las técnicas de superalma, ¿cómo podrían las marcas de puño ordinarias penetrar sus almas yang? Por lo tanto, esta persona sospechó que esta primera marca podría penetrar el alma yang. Con esto en mente, no le resultó difícil adivinar que se trataba de un arma divina de al menos alta calidad o incluso de ultra calidad. Esto fue un poco exagerado. Las armas divinas de alta calidad estaban bien, pero el reino del mar era enorme y había muchos herreros de armas divinas. Aunque las armas divinas de alta calidad eran raras, todavía había algunas. Sin embargo, un arma divina de calidad superior no era un arma común y corriente. La aparición de cada arma divina de calidad superior estaría acompañada de una tormenta de sangre. El hombre de armadura dorada hizo un gesto con el dedo y una neblina de polvo invisible se disipó. Luego, se retiró en silencio. La mayoría de la gente no sabía cuándo se había ido el hombre de la armadura dorada. De todos modos, ya se había ido cuando estaban peleando. An Fei lo notó, pero lo ignoró. Parecía que este hombre de armadura dorada no estaba del mismo lado que estos tipos que cultivaban el alma yang. Además, la persona se fue muy rápido y no tuvo tiempo de perseguirlo. Pero él sentía que todavía tenía al navegante del gran océano. Después de esta batalla, mataría a ese tipo. En cualquier caso, la carta de triunfo que mostró esta vez era un poco grande y muy poderosa. An Fei no sabía si su aparición atraería la atención de las fuerzas principales. Pero en cualquier caso, debería minimizar el impacto de su aparición.
De este lado, aunque el anciano en el reino de la transformación estelar de la última etapa había usado su técnica espiritual más fuerte, An Fei estaba en su estado máximo cuando activó su gran Dao. Aunque estaba enfrentando el ataque espiritual del reino de la transformación estelar de la última etapa, no era An Fei quien estaba enfrentando el ataque, sino el Gorrión Emperador. En cuanto al emperador Gorrión, aunque aún no se había convertido en monarca, tenía muchas técnicas divinas y la resistencia de su alma era incluso más fuerte que la de An Fei. El emperador Gorrión dijo: tu poder espiritual es en realidad extremadamente alto y tu voluntad en realidad no es mala. De lo contrario, no habrías podido comprender el camino de la invencibilidad. No debería ser difícil para ti cultivar un alma yang. Es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, aún necesitas cultivar más técnicas espirituales en el futuro. De todos modos, no siempre puedes confiar en mí cuando te encuentres con una situación así nuevamente. An Fei pensó que tenía sentido. Desde el momento en que vio que el alma yang de Rubio Youxuan abandonaba su cuerpo, supo lo poderoso que era el Dao del alma. Solo cuando su cuerpo era extremadamente poderoso, también lo era su alma yang, podía ser considerado un verdadero cultivador dual de cuerpo y alma. Retumbar. Retumbar. El emperador Gorrión y el anciano del estrecho fantasma lucharon durante 3000 rondas. Al final, el anciano renunció a perseguir a An Fei, agarró a Rubio Youxuan y huyó. Los demás discípulos habían sido asesinados. Originalmente, él solo pensaba que esto era una prueba y que An Fei era solo un pequeño interludio en la prueba. Podía usar a An Fei para verificar su gran técnica y hacer una demostración a los discípulos. ¿Quién iba a pensar que chocaría contra una roca y perdería a todos sus discípulos? Al mismo tiempo, el anciano descubrió, para su sorpresa, que esta persona definitivamente no era simple. En realidad, tenía una marioneta demonio de sangre que todavía era muy fuerte después de convertirse en una marioneta. Entonces, ¿qué tan fuerte era esta persona cuando estaba viva? Debe haber alcanzado la cima del reino de la transformación estelar. El anciano estaba horrorizado. ¿Un joven poderoso con una marioneta en la cima del reino de la transformación estelar? ¿Quién era él? ¿Era realmente un talento celestial de la montaña de la luz del puño? Después de que el anciano huyó, el emperador Gorrión dijo: no hay necesidad de perseguirlo. No podemos matarlo incluso si lo perseguimos. Esta persona es extraordinaria y es una potencia en la última etapa del reino de la transformación estelar. Si no fuera por el demonio de sangre que lo reprimió conmigo, me temo que no sería rival para él con mis medios actuales. Zumbido. An Fei recuperó su cuerpo y sacó el vasto Ocean Navigator. Silbido, silbido, silbido. An Fei atravesó el vacío, encontró 3 mares de origen seguidos y los saqueó. Luego, An Fei saqueó 3 mares de origen más con la ayuda del vasto Ocean Navigator. Desafortunadamente, el vasto Ocean Navigator solo se podía usar 3 veces al día y se contaba por usuario. Si An Fei usaba el vasto Ocean Navigator con su cuerpo original y luego pescaba otro vasto Ocean Navigator del río del tiempo, aún no podía usarlo porque los tiempos de uso de esta cosa se contaban por su cuerpo original. Aunque Zandakian también era An Fei, después de todo era su avatar. En cierto sentido, el avatar de una persona era completamente diferente de su cuerpo original, por lo que podía ser considerada como otra persona. Más de una docena de potencias de Skiopenin habían muerto allí. Definitivamente no podría terminar de saquear tantos mares de origen en un día. Entonces, An Fei sacó el gobernante de la suerte de los 9 palacios. Después de una ronda de pruebas, descubrió que la adivinación mostraba impas. An Fei no podría haberse sentido peor. Esto era algo que no esperaba en absoluto. Apenas una docena de años atrás, acababa de enfrentarse a un impasse en el lugar resurgido No. 3 cuando se encontró con un maestro fuerte como el demonio de sangre. Ese era un poder al borde del reino de la prueba del Dao. Pero él acababa de experimentar una batalla que era al menos grandemente siniestra. Entonces, se enfrentaría a un impasse. ¿Qué diablos era este lugar? Solo había excavado 3 tesoros, pero tenía que enfrentarse a un impasse. En este momento, ¿cómo podría An Fei aún preocuparse por los mares de origen de estas potencias del reino de apertura del cielo? Salió corriendo con un chasquido y encontró una montaña donde no había nadie. An Fei dijo de inmediato: Emperador Gorrión, me temo que hoy tendrás que usar el ojo del desastre de nuevo. El Gorrión Emperador se quedó atónito. ¿Qué hiciste de nuevo? El Emperador Gorrión se quedó sin palabras. ¿No acabas de luchar? Acabo de regresar al mar del origen para descansar y me despertaste de nuevo. An Fei dijo: me temo que hoy me enfrentaré a un impasse.
El gorrión emperador. An Fei ya había descubierto que no podía evitar los impases en absoluto. A veces, si los evitaba deliberadamente, terminaría enviándose a sí mismo al camino del impasse. An Fei maldijo. Estaba allí para ganar experiencia y cultivarse, con la esperanza de aprovechar esta oportunidad para pulirse y lograr un equilibrio entre su cuerpo y su alma lo antes posible. Pero ahora, solo había desenterrado 3 tesoros y se encontraba en un callejón sin salida. ¿No era esto una broma? Zumbido. Con un pensamiento de An Fei, apareció Zhang Daqian, al igual que Zhou Jingjing. Había planeado usar a Zhou Jingjing como cebo, pero ahora podría necesitar a Zhou Jingjing para salvar su vida. Tan pronto como Zhou Jingjing salió, dijo, «¿Vamos a empezar?» Sin embargo, An Fei negó con la cabeza y dijo, «Mira a tu alrededor». Zhou Jingjing miró a su alrededor y de repente levantó las cejas y exclamó, «Vaya, han muerto muchos maestros fuertes aquí». An Fei asintió levemente. El peligro de este lugar está más allá de mi imaginación. Al menos, este no es un lugar donde puedas ser cebo a voluntad. Entonces An Fei miró a Zhou Jingjing. Ahora quiero hacer un trato contigo. Zhou Jingjing se sorprendió. ¿Qué trato? An Fei sonrió y dijo, espérame fuera de las ruinas de los dioses hasta que salga. No tienes permitido irte hasta que salga. Si salgo y tú no te vas, puedo darte una gran oportunidad. Zhou Jingjing se sorprendió. Podía sentir que An Fei realmente tenía la intención de dejarlos ir, pero ahora le pidió que lo esperara en la periferia de las ruinas de los dioses. Ella no sabía qué sucedió en el medio. Supuso que algo le debía haber pasado a An Fei, pero Zhou Jingjing estaba desconcertado. ¿Por qué necesitaba que ella lo esperara? Debería no tener sentido simplemente esperar, ¿verdad? Zhou Jingjing preguntó. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Solo esperar? An Fei negó con la cabeza levemente. Dejaré que mi avatar te siga. Durante todos estos años, no necesitas hacer nada. Solo necesitas deambular por la periferia de las ruinas de los dioses, pero no te alejes demasiado. Por cierto, no te hagas enemigos fácilmente. No dejes que otros te maten. ¿Cuidar tu avatar? Zhou Jingjing tenía una suposición en su corazón. An Fei no estaba seguro de si su cuerpo original estaría bien, por lo que dejó un avatar por si acaso. An Fei asintió. Sin embargo, para asegurar tu credibilidad, tienes que darme tu esencia, sangre y alma. Debes saber que tengo un navegador. Si algo le sucede a mi avatar, piensa en las consecuencias. Zhou Jingjing guardó silencio por un momento. ¿Nos controlarás como a los castillos móviles? An Fei negó con la cabeza. No. Te lo devolveré cuando termine este asunto. Después de un largo rato, Zhou Jingjing respiró profundamente y pareció haber decidido algo. Dijo con firmeza. Está bien. Zhou Jingjing lo había descubierto. An Fei era muy fuerte, tan fuerte que era comparable a las potencias de la etapa final del reino de la transformación estelar. Además, el hecho de que An Fei pudiera escapar de los 3 fuertes maestros de la ciudad del rey cangrejo demostró lo fuerte que era. Dado que An Fei le pidió que cuidara su avatar con tanto cuidado y le prometió una gran oportunidad, con la personalidad de An Fei, él no le mentiría. De lo contrario, ¿cómo podría su corazón Dao estar tranquilo? Después de un tiempo, An Fei tomó el alma y la esencia de sangre de Zhou Jingjing y dejó que Zhang Daqian se fuera con Zhou Jingjing. Chapter 2262. Ning Level of Void Fishing Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations An Fei sabía que estaba en un callejón sin salida y no podía poner todas sus cartas de triunfo en una sola canasta. Si Zhang Daqian se fuera, tendría una forma de sobrevivir, porque Pequeño Gordito estaba con él. Por supuesto, An Fei no esperaba que la situación desesperada en la que se encontraba fuera tan desesperada. Después de todo, An Fei preferiría confiar su esperanza de supervivencia a su hermano mayor. Si no era necesario, ¿por qué debía morir? En cuanto a si Zhou Jingjing y los demás estarían en peligro, An Fei no estaba preocupado por eso. Esto era solo la periferia de las ruinas de los dioses. Con la fuerza de Zhou Jingjing y los demás, era poco probable que los mataran de un solo golpe. Tan pronto como Zhou Jingjing y los demás se fueron, An Fei entró en su mar de origen. An Fei no sabía cómo caería en un callejón sin salida, pero ahora, excluyendo al hermano mayor, solo tenía a Blood Fiend como su carta de triunfo. Con Blood Fiend a su alrededor, la adivinación todavía mostraba impasse, lo que significaba que Blood Fiend sería completamente suprimido. En ese momento, era inútil confiar en los demás para evitar situaciones desesperadas. An Fei solo podía confiar en sí mismo y mejorar su fuerza.
Aunque no pudo mejorar mucho en ese día tan corto, quería estar en su mejor momento. Los tesoros que Anfei había obtenido hasta ahora eran la esencia de la luz de la luna. Había recolectado mucha de esta cosa. Podría promover el crecimiento de la médula de jade dorado. La esencia de jade del Dao celestial podría fusionarse con el cuerpo, templarse directamente y asimilarse en los huesos, lo que podría fortalecer el cuerpo. El cristal divino contenía las runas del Dao de un dios. Desde él, podía vislumbrar un rastro del gran Dao de un dios, y también podía consolidar el alma y la carne. Se podría decir que estos tres tesoros son extraordinarios tesoros para refinar el cuerpo que no se pueden obtener fácilmente. Desafortunadamente, se necesitaría una década o incluso décadas para que estos tres elementos se refinaran y absorbieran por completo. Ahora, solo tenía un día. Incluso si usaba un día en su mar de origen, solo tenía 256 días en su mar de origen, lo cual era menos de un año. Le era imposible digerir estas cosas. Anfei miró a su alrededor y vio los enormes recursos que había en su mar de origen, el manantial espiritual que brotaba y la esencia de las vetas del suelo que se reunían en un lago. Todos estos años, todo lo que había recogido en el desierto estaba aquí. En términos de cantidad, probablemente era suficiente para que él abriera su mar de origen decenas de miles de kilómetros más. Había tantos de ellos porque Anfei había luchado mucho. Había casi un centenar de fortalezas de monstruos marinos que había acosado. Con una cantidad tan grande de recursos, incluso si los consumiera todos, probablemente solo sentaría sus bases un poco más sólidas. No sería fácil hacerlos subir de nivel. Uf. Parece que tengo que dar ese paso. Después de mucha deliberación, Anfei supo que era hora de practicar el último nivel de pesca del vacío. Originalmente, Anfei no quería cultivar este último nivel demasiado pronto, porque este nivel era para monarcas. Anfei pensó que debería esperar hasta convertir su mar de origen en una estrella y volverse 30 o 50% más fuerte antes de cultivar esta técnica. Pero ahora parecía que ya no tenía esa oportunidad. Si quería que su fuerza se elevara, tenía que pagar un precio. Cultivar el último nivel del arte de la pesca del vacío ya era imperativo. Sin embargo, las ruinas de los dioses claramente no eran adecuadas para cultivar el último nivel de pesca del vacío. Esto se debía a que el bautismo del rayo se había convertido en un requisito básico de la pesca del vacío. En el pasado, Anfei pensaba que tenía que ser bautizado por un rayo para deducir la pesca del vacío, pero ahora era diferente. Cada nivel de su cultivo requería que fuera bautizado por un rayo. Si las ruinas de los dioses no funcionaban, Anfei solo podría cultivar en el mar de estrellas. Esto no se podía evitar. Dondequiera que fuera en las ruinas de los dioses, podría encontrarse en un callejón sin salida, por lo que la mejor solución era no correr por ahí. Sin embargo, no sabía qué tipo de bautismo de relámpago tendría que atravesar para practicar la pesca del vacío en el mar de estrellas. Pero lo único que consolaba a Anfei era que solo estaba cultivando técnicas, no trascendiendo tribulaciones. De lo contrario, con los recursos que tenía, probablemente moriría 17 o 18 veces en el mar de estrellas. Zumbido. Anfei atravesó el lodazal del mar de estrellas y apareció en el mar de estrellas. Al ver el cielo estrellado destellar, apretó los dientes y tomó una decisión. Silbido. Al ser arrastrado por Anfei, el emperador Gorrión no pudo evitar preguntar sorprendido. ¿No vas a estar en un callejón sin salida? ¿Por qué estás en el mar de estrellas? Anfei dijo. Quiero practicar una técnica. Puede que tenga que experimentar el bautismo del rayo más tarde. No tengo miedo del bautismo del rayo, pero puedo resultar gravemente herido. Si resulto gravemente herido o no puedo resistir el poder durmiente del mar de estrellas, tienes que llevarme de regreso a mi mar de origen. El emperador Gorrión mantuvo la cabeza en alto, pero parecía tener un poco de curiosidad. Aunque podía comunicarse con Anfei desde el mar de almas, nunca había visto a Anfei recibir el bautismo del rayo afuera, por lo que no sabía esto. Por lo tanto, el emperador Gorrión simplemente asintió. Está bien. Como iba a practicar una técnica de nivel monarca, Anfei ciertamente tuvo que preparar algo. Sacó el brillo divino líquido de 10.000 años de vitalidad que había creado anteriormente con la técnica divina de la iluminación celestial. Anfei se sentó con las piernas cruzadas, sosteniendo el cristal divino en su mano izquierda y la esencia de jade del Dao celestial en su mano derecha. Toda la esencia de luz de luna que había guardado fue tragada por él en un suspiro. Por un momento, Anfei sintió que su cuerpo se agitaba y el poder de la esencia de la luz de la luna atacaba su carne y sus huesos, tratando de fundirse en su cuerpo. En ese momento, Anfei no dijo ni una palabra.
En los meridianos de su cuerpo, un extraño mapa de venas apareció en un abrir y cerrar de ojos. Cuando activó el 9º nivel de la técnica de pesca del vacío, algo parecía estar mal en el lugar donde se encontraba Anfei. No había nubes de tribulación en el mar de estrellas, pero sintió que las runas del Dao celestial aquí de repente se volvieron anormalmente ricas. Zumbido. Zumbido. Un rugido que la gente común no podía oír surgió del mar de estrellas. Este sonido quedó grabado directamente en la mente de Anfei. Anfei ignoró el sonido y continuó operando el extraño diagrama de venas. Sin embargo, no fue tan fácil usarlo la segunda vez. La primera vez, Anfei simplemente lo guió con su ki. La segunda vez, el ki inmortal en su cuerpo surgió como una ola, pero sintió una resistencia anormal. Auge. Por alguna razón, en la oscuridad del mar de estrellas, un rayo golpeó repentinamente a Anfei. Silbido. Tos. Anfei tembló y el brillo lechoso de su cuerpo se derramó, dispersándose en motas de brillo. Los llamados puntos de luz no eran otra cosa que una parte del cuerpo de Anfei que explotó y se derramó. Después de que solo cayera un rayo, Anfei gruñó en estado de shock. ¿Son tan peligrosos los rayos en el mar de estrellas? ¿Por qué se sienten como una tribulación? El emperador Gorrión, que estaba observando con curiosidad, no pudo evitar enderezar su cuerpo cuando vio esta escena. ¿Tribulación celestial? No, es el estanque de relámpagos. ¿Él activó el estanque de relámpagos? El emperador Gorrión se sorprendió. Solo por este rayo, pudo darse cuenta de que, aunque no se trataba de una tribulación celestial, el poder del rayo era bastante aterrador. Quizás este rayo tenía al menos el 10% o el 20% del poder de una tribulación celestial. Auge. Tan pronto como cayó el rayo, cayó el segundo rayo. Auge, auge, auge. En apenas un minuto, cayeron decenas de rayos que dejaron aturdido al gorrión emperador. ¿Bautismo del estanque de relámpagos? El gorrión emperador no estaba seguro, pero sintió que no sería fácil sobrevivir a un rayo tan denso. Después de solo unos 20 segundos, la esencia de luz de luna que Anfei tragó se fusionó por completo con el cuerpo de Anfei bajo los rayos. El precio fue que la piel y la carne de Anfei se desgarraron y gotearon sangre, y los arcos eléctricos en su cuerpo chisporroteaban, casi convirtiéndolo en un capullo eléctrico. Pasaron más de 60 segundos. Grieta. La esencia de jade del Dao celestial en la mano izquierda de Anfei ya se había agrietado. El cuerpo de Anfei estaba completamente carbonizado y probablemente solo quedaba una cáscara. Pasaron 80 segundos. La esencia de jade del Dao celestial explotó y el último rastro de energía fue absorbido por el cuerpo de Anfei. Y todavía estaba el cristal divino en su mano, brillando intensamente. Sin embargo, el poder del cristal divino también se consumió rápidamente, pero la frecuencia de los rayos no disminuyó. Incluso Anfei estaba un poco sorprendido. El bautismo relámpago probablemente duraría una hora. ¿Cuánto tiempo había pasado? Los 3 tesoros estaban casi agotados. Como Anfei esperaba, aunque el cristal divino era extraordinario, solo lo ayudó a resistir menos de 80 segundos antes de que explotara con un estruendo. Auge, auge, auge. Los relámpagos seguían cayendo, pero Anfei no tenía ningún tesoro poderoso. Piedras espirituales de calidad superior, frutos espirituales, manantiales espirituales y la esencia de las venas de la tierra brotaban alocadamente. Sin embargo, cada vez que caía un rayo, una cantidad enorme de esos recursos se evaporaba. No mucho después de que el poder de estos recursos se derramara en el cuerpo de Anfei, fueron dispersados por un rayo. No se sabía si era porque el nivel de los recursos era un poco bajo, pero incluso con una gran cantidad de recursos protegiendo su cuerpo, Anfei todavía estaba herido. Y cada rayo empeoraría sus heridas. Boom, boom, boom. Después de unos 500 segundos, Anfei casi fue volado por un rayo. Al observar esto desde la periferia, el gorrión emperador frunció el ceño y no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Había pasado media hora. ¿Por qué los relámpagos no habían terminado todavía? Si continuaban, lo matarían. Grieta. De repente, con un sonido suave, el cuerpo de Anfei se quebró y luego se desmoronó. Parecía aterrador, pero en realidad era el cuerpo carbonizado de Anfei. Ahora, el caparazón se quebró y luego explotó. Dentro del caparazón estaba la piel de bebé de Anfei. Parecía ser solo una capa fina, como si la vieja se hubiera desvanecido y la nueva aún no hubiera crecido. En el cuerpo de Anfei, estalló un resplandor divino. Era el resplandor divino líquido de la técnica divina de la iluminación celestial. Anfei ahora se vio obligado a extender su vida con el resplandor divino. Auge. Auge. En el mar de estrellas, Anfei brillaba como una estrella.
En el área interior de las ruinas de los dioses, a menos de medio día de caminata, un hombre de mediana edad dijo solemnemente: un arma divina de alta calidad contaminada con divinidad. ¿Estás seguro? Frente al hombre de mediana edad, un joven con armadura dorada asintió. Incluso podría ser uno de ultra calidad. Con esta cosa, esa persona mató a un equipo de personas del estrecho fantasma casi sola. Por cierto, esa persona también tiene una super marioneta en la última etapa del reino de la transformación estelar. Esa marioneta es extremadamente poderosa. Incluso el anciano Qin Yuan del estrecho fantasma no puede controlarla. El hombre de mediana edad se burló. No es que la marioneta sea fuerte, sino que Qin Yuan es débil. Un arma divina contaminada con divinidad, debe pertenecer a nuestra puerta del cielo. Chapter 2263. Voy desde Alin Technique. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations An Fei había sido alcanzado por un rayo en el mar de estrellas durante más de media hora. Su cuerpo estaba casi seco y no tenía suficiente sangre Qin y vitalidad. Lo único que hizo que An Fei se sintiera afortunado fue la gran cantidad de esencia de jade dorado. Si solo nacieron 8 gotas de esencia de jade dorado en sus 300 años anteriores de cultivo, entonces a medida que su fuerza aumentó el número de oportunidades, la deglución del hueso sagrado, la reposición de la esencia de la luz de la luna e incluso el suministro del cristal divino y la esencia de jade del Dao celestial. Esta vez, bajo el bautismo del rayo, se crearon más de 100 gotas de médula de jade dorada para él. Aunque esta cantidad no parecía ser mucha, más la cantidad de médula de jade dorada que había acumulado antes, alcanzó las 160 gotas. Aunque An Fei no sabía cuántas eran las 160 gotas, la cantidad era 20 veces mayor que cuando nació la médula de jade dorada por primera vez. Además, el bautismo de relámpagos no solo hizo que An Fei produjera más médula de jade dorado. Quería usar el bautismo de relámpagos para pulir su cuerpo y alma y reparar su base. An Fei sabía que si cultivaba paso a paso, tal vez tendría que permanecer en el desierto durante 40 o 50 años para solidificar completamente su base. Sin embargo, con el bautismo del rayo fue diferente. El trueno podía limpiar el mal, templar el cuerpo y purificar el alma. Si no fuera por el hecho de que no tenía otra opción, An Fei nunca hubiera elegido practicar el 9º nivel de pesca del vacío en este momento. De hecho, An Fei no pudo aguantar más. Había pasado media hora y la densidad de los relámpagos se había reducido casi a la mitad. Sin embargo, sus recursos estaban casi agotados. El brillo divino líquido se había agotado hacía mucho tiempo. Ahora necesitaba usar ocasionalmente la técnica divina de la iluminación celestial para mantenerse con vida. Sin embargo, debido a que estaba dentro del alcance del bautismo del rayo, era difícil que la técnica divina de la iluminación celestial coexistiera con el rayo. Por lo tanto, cuando el rayo caía, la técnica divina de la iluminación celestial sería aniquilada. Cuando el rayo desapareciera, An Fei usaría la técnica divina de la iluminación celestial. Si tuviera que hacer ambas cosas, el efecto se reduciría. Grieta. 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 Cuando An Fei no tenía recursos poderosos ni reposición efectiva, su cuerpo comenzó a agrietarse y grietas densas cubrieron todo su cuerpo. De vez en cuando, un lugar determinado explotaba y salpicaba sangre dorada. De vez en cuando, un determinado hueso de jade de An Fei producía sonidos chisporroteantes bajo los impactos de los rayos. An Fei tenía miedo de escuchar el sonido de los huesos de jade al romperse. Una vez que los huesos de jade se rompieron, significaba que el poder del bautismo de rayos había excedido sus límites. Los refinadores corporales ordinarios podían reconstruir sus cuerpos a menudo porque era muy sencillo hacerlo. Pero en el nivel de An Fei, el precio para reconstruir su cuerpo era muy alto. Lo que tenía que reconstruir era un cuerpo que había sido templado incontables veces. Si los fragmentos del cuerpo todavía estuvieran allí, no habría problema, pero si los fragmentos del cuerpo fueran destruidos o sellados, las consecuencias podrían ser desastrosas. Auge. Cuando el poder del rayo atravesó su cuerpo y circuló por sus huesos de jade, los huesos de An Fei temblaron como si fueran a romperse en cualquier momento. Justo cuando An Fei estaba extremadamente nervioso, su cuerpo de repente tembló. Al principio, An Fei estaba un poco aturdido. Su hueso de jade se rompió en alguna parte. Pero de repente sintió que algo andaba mal, porque sintió que de repente había comprendido muchas leyes del Dao celestial. Parecía que muchas runas del Dao celestial estaban perforando su mente. ¿Eh? Los ojos de An Fei brillaron. Este sentimiento era el mejor momento para fusionarse con el Dao celestial.
Si las runas del Dao del mundo se fusionaban con su gran Dao, podría movilizar más poder del Dao celestial para su propio uso. De esta manera, no había nada que temer en el bautismo del rayo. Por un momento, las runas Dao brotaron del cuerpo de An Fei. El camino de la invencibilidad, el gran Dao del tiempo, el gran Dao del espacio, el gran Dao de la iluminación celestial, el gran Dao de la gravedad, el gran Dao del Yin Yang. Cuando muchos grandes Daos se fusionaron con las runas Dao del mundo, An Fei sintió que su corazón se agitaba y las runas Dao del mundo protegían su cuerpo. Auge. En ese momento, el cuerpo de An Fei era como un lodazal, y un rayo cayó como si hubiera caído en un lodazal. Luego, fue distorsionado por el gran Dao de An Fei, purificado y dispersado en su cuerpo. Los ojos del emperador Gorrión se iluminaron cuando vio esta escena. ¿Ha llegado hasta aquí su camino de equilibrio? Incluso el emperador Gorrión estaba un poco sorprendido. An Fei no había demostrado ningún talento en el Dao del equilibrio antes. Pero bajo esta ronda de bautismo de relámpago, de repente activó una gran cantidad de runas Dao. Este era un símbolo del Dao del equilibrio, tomando prestado el poder del mundo. Ser capaz de hacer esto significaba que el alma y el físico de An Fei comenzaban a equilibrarse tan bien que podía tomar prestado el poder del Dao celestial. Después de otra media hora, el poder del bautismo de relámpagos básicamente había terminado. De varios rayos por segundo a un rayo durante varios segundos, An Fei ya no tenía que preocuparse por no poder soportarlo. En ese momento, la técnica divina de la iluminación celestial se activó y las heridas en el cuerpo de An Fei se estaban curando a una velocidad visible. A medida que se consumían las frutas espirituales, la esencia y otras cosas en el mar de origen de An Fei, la sangre y el ki de An Fei aumentaron gradualmente como olas. Cuando los músculos de An Fei se abultaron por completo y las runas Dao en su cuerpo circularon, su impulso pareció haber aumentado enormemente. Cuando el bautismo del rayo terminó por completo, antes de que An Fei tuviera tiempo de mirar su información, el 9º nivel de pesca del vacío apareció en su mente. Robo del vacío. Cuando An Fei realmente comprendió este poder, no pudo evitar quedarse sin aliento. En realidad, esta era una técnica extraña que podía robar el poder de los demás. Si la técnica de pesca del tiempo pudiera extraer el cuerpo antiguo de algo del pasado, entonces esta técnica de robo del vacío podría privar instantáneamente a los demás de su gran Dao, grandes técnicas, acciones e incluso palabras que otros habían dicho, haciendo que otros no pudieran usar el poder privado por un momento. Además, no era tan simple como privarlo. An Fei podía optar por usar el poder que había sido privado. Trago. An Fei no pudo evitar tragar saliva. Sabía que el 9º nivel de pesca del vacío debería ser muy fuerte, pero no esperaba que fuera tan fuerte. En realidad había una técnica tan extraña en este mundo. Este poder de robo se obtenía pescando con las runas Dao del mundo. Se podría decir que la técnica de pesca del vacío podía usar el mundo como anzuelo para pescar todo. Por supuesto, naturalmente había restricciones sobre las técnicas que desafiaban al cielo. Es decir, cada habilidad que se privaba no duraba mucho. Además, al mismo tiempo, a una potencia del mismo reino solo se le podían privar 3 habilidades. Si se excedía, una de las habilidades privadas inevitablemente fallaría. Sin embargo, An Fei aprendió que esta gran técnica podía privar de fuerza a personas más fuertes en todos los reinos. En otras palabras, incluso podía privar de cierto poder a una potencia de nivel monarca. Sin embargo, en ese caso, solo podía privar al oponente de un tipo de poder. Si se enfrentaba a alguien 2 reinos por encima de él, esta técnica sería ineficaz. Por supuesto, era imposible cruzar 2 reinos. Esos 2 reinos por encima de los abridores del cielo estaban al nivel de los dioses. En el nivel de los dioses, podría ser inútil privar a otros de su fuerza con una técnica de cultivo al nivel de un monarca. Sin embargo, en cualquier caso, el poder de la técnica de robo del vacío superó la imaginación de An Fei. Después de sentir el 9º nivel de la técnica de pesca del vacío, An Fei se llenó de alegría. Tenía la extraña sensación de que este aún no era el límite de la técnica de pesca del vacío. De hecho, nadie parecía haber dominado el 9º nivel. Un extraño sentimiento recorrió su corazón. An Fei se llenó de alegría e inmediatamente miró su información personal. Propietario. An Fei. Nivel 101, Apertura del cielo. Clasificación de linaje entre los clanes del océano infinito. El 200.000, 16. Ki caótico. 660.000. Poder espiritual. 5.461.258. Alcance de percepción. 6,5 millones de kilómetros. Fuerza.
5.009.698 ondas. Primer patrimonio espiritual. Origen patrimonio espiritual. Segunda herencia espiritual. La oscuridad eterna herencia espiritual. Primera bestia espiritual. Espíritu gemelo yin yang que traga peces, nivel 99. Segunda bestia espiritual. Gorrión emperador, nivel 100. Arte principal. Pesca del vacío nivel 9, técnica de robo del vacío, nivel monarca, calidad ultra. Mierda. An Fei no pudo evitar sorprenderse, aunque sabía que su físico definitivamente aumentaría mucho después de tragar la esencia de la luz de la luna, el cristal divino y la esencia de jade del Dao celestial. Sin embargo, nunca esperó que su físico se elevara a más de 5 millones de ondas. ¿Es este el cambio en el físico provocado por la médula de jade dorada? An Fei se levantó de repente. En ese momento, su cuerpo casi se había recuperado gracias a la técnica divina de la iluminación celestial. No se atrevió a perder el tiempo, porque no había aceleración del tiempo en el mar de estrellas. Por lo tanto, An Fei se retiró inmediatamente a su mar de origen. Tan pronto como entró en su mar de origen, An Fei emitió una orden en su corazón y la ley del Dao celestial descendió sobre él. Sintió vagamente que su cuerpo había llevado parte de las runas del Dao del mundo. Sentía como si una parte de su cuerpo ya se hubiera fusionado con el Dao celestial. Por ejemplo, cuando An Fei pensó que necesitaba fuego, pudo producir llamas por poco. No fue tan sencillo como cuando Dios dijo, hágase la luz. Pero An Fei pudo obtener el poder del fuego del gran Dao del cielo y la tierra. De manera similar, An Fei también podría fortalecer su gran Dao o incluso su fuerza a partir de las runas Dao del mundo. An Fei intentó invocar este poder, pero para su decepción, solo pudo usar las runas Dao del mundo para aumentar su poder de combate en un 10%. Este resultado decepcionó un poco a An Fei. Esto se debió a que durante la reunión en el Templo del Vacío, el hermano mayor dragón azul y los demás dijeron que con el poder del Dao celestial, los cultivadores del Dao del equilibrio podrían aumentar su fuerza en más del 50%. Pero él solo obtuvo el 10%. Parecía que todavía estaba muy lejos. An Fei estimó que probablemente se debía a la brecha entre su físico y su alma. Aunque había sido bautizado por un rayo y su base inestable se había consolidado básicamente, todavía le faltaba un poco. Además, el Dao del equilibrio era extremadamente difícil de cultivar en primer lugar, por lo que ya no estaba mal que pudiera tomar prestado el 10% del poder. Aunque su fuerza física se había disparado, el poder de su alma todavía no era lo suficientemente fuerte. An Fei vio esperanza, porque también podía transformar el poder de su alma y su físico, aunque esta transformación no debería ser demasiado, o de lo contrario aún afectaría su base. Sin embargo, si se transformaba y templaba un poco, además de su cultivo diario, alcanzar el Dao del equilibrio no debía estar muy lejos de él. Quizás ya había alcanzado el equilibrio antes de llegar a la dinastía capital divina. Chapter 2264. Speed Stealing. Translator. NYE Translations Editor. NYE Translations. Aunque el noveno nivel de pesca del vacío le dio a An Fei mucha ayuda y aumentó su fuerza, e incluso pudo usar directamente el poder del Dao celestial para mejorarse. Sin embargo, este aumento de fuerza aún no era suficiente a los ojos de los verdaderos maestros fuertes. Según el juicio de An Fei, su fuerza actual aún no era tan fuerte como la del tercer hermano de la ciudad real Cangrejo. Como máximo, podría durar media hora en sus manos. Por lo tanto, aunque su fuerza se había disparado esta vez, todavía no era suficiente para enfrentarse a una potencia real. Un día era demasiado corto. Ya había pasado más de una hora utilizando la mayoría de los recursos que tenía. Si quería seguir mejorando su fuerza en tan poco tiempo, no tenía más opción que seguir devorando cristales de energía. Sin embargo, tragar cristales de energía provocaría inevitablemente un desequilibrio entre el alma y el cuerpo, lo que haría que todos sus esfuerzos anteriores fueran en vano. No fue fácil para él activar el poder del Dao celestial, que inevitablemente desaparecería debido a esta situación. Por lo tanto, a excepción del cultivo normal, An Fei no volvería a usar cristales de energía. Zumbido. Con un pensamiento, An Fei apareció afuera. Solo había un día en total. No quería esconderse en el mar de origen. Un nodo vacío como su mar de origen podría no ser capaz de esconderse de una potencia que podría ponerlo en un callejón sin salida. Una vez que la otra parte encontrara su mar de origen, probablemente encontraría su ubicación. Había querido usar el vasto Ocean Navigator para encontrar un lugar seguro, pero cuando pensó que había usado todo el tiempo del vasto Ocean Navigator hoy, no pudo evitar sentir que era realmente estúpido. Pero An Fei no dudó.
La reacción del navegante del vasto océano fue la reacción de la suerte. Estaba buscando una oportunidad de supervivencia, pero si su suerte sufría una reacción, podría empujarlo a un abismo más profundo. Esto lo hizo dudar un poco. No importa, es solo un día. En lugar de no saber a dónde correr, prefiero sufrir una reacción violenta. Sin dudarlo, An Fei sacó el vasto Ocean Navigator y dijo: «Señálame la salida». Zumbido. El vasto Ocean Navigator giró inmediatamente, pero la dirección que señalaba sorprendió a An Fei. ¿Ruinas de los dioses? An Fei no pudo evitar fruncir el ceño. Cuando entró en las ruinas de los dioses, supo que las ruinas de los dioses estaban divididas en áreas internas y externas. Debe haber muchos tesoros escondidos en el área externa. De sus ganancias en los últimos días, se podía ver que lo que a todos les faltaba era la oportunidad de encontrar tesoros. Por ejemplo, la esencia de jade del Dao celestial podía ocultar su existencia. Por ejemplo, el hueso sagrado podía incluso dar origen a una barrera que se sellaba a sí mismo. Sin la guía del navegante del vasto océano, era imposible encontrarlo en las montañas infinitas. Y el área interior de las ruinas de los dioses no era un buen lugar. Algunas personas recogieron restos cerca del área interior, pero aquellos que realmente entraron en el área interior estaban casi todos muertos. Esta fue una de las principales razones por las que An Fei no apuntó directamente al área interior. Sin embargo, el navegante del vasto océano estaba apuntando hacia el área interior, lo que significaba que, en comparación con el peligro que estaba a punto de encontrar, el área interior era una salida. Al menos, no era tan peligroso como el peligro que estaba a punto de encontrar. Antes de que An Fei pudiera pensar por mucho tiempo, su rostro cambió de repente. Sintió un peligro sin precedentes. En ese momento una percepción escaneó donde se encontraba. Joder, ¿llegó tan rápido? An Fei no podría haberse sentido peor. ¿Es esta la maldita reacción del navegante del gran océano? ¿Pero no llegó demasiado rápido? Al menos dame algo de tiempo para pensar. Zumbido. En ese momento, An Fei ya no se contuvo. Su gran Dao estalló y al instante activó una velocidad ultraligera que se precipitó hacia el área interior de las ruinas de los dioses. A menos de 20 millones de kilómetros de donde estaba An Fei, 3 hombres de mediana edad estaban de pie con las manos detrás de la espalda. Uno de ellos miró hacia el cielo estrellado. Luego, miró la figura que se alejaba de An Fei y sonrió. Este debe ser él. 3 veces la velocidad de la luz y acaba de convertir su mar de origen en una estrella. Me pregunto quién le dio el coraje. No puede huir. Zumbido. En ese momento, los 3 se movieron. Si An Fei hubiera visto sus velocidades, se habría sorprendido. La velocidad más baja de estas 3 personas era 8 veces la velocidad de la luz, y la más rápida era 9 veces la velocidad de la luz, o incluso más rápida. ¿Qué significaba? Según el hermano mayor dragón azul y los demás, en circunstancias normales, la velocidad de un cultivador del reino de la apertura del cielo era solo 10 veces la velocidad de la luz. Dado que la velocidad de esta persona excedía 9 veces la velocidad de la luz, significaba que ya estaba al borde de la prueba del Dao. Su fuerza era muy probablemente al nivel de Zhao Wan. Dios sabía por qué aparecerían tales potencias en el desierto. Eswish. 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 An Fei corrió a toda velocidad sin dudarlo. Sin embargo, en solo 5 segundos, 6 millones de kilómetros detrás de An Fei, sintió fluctuaciones de energía. ¡Mierda! ¡Qué rápido! An Fei no podía sentirse peor. No sabía si era porque la otra parte era demasiado rápida, pero sentía que el vacío fluctuaba y el peligro se acercaba cada vez más. Muchacho, no puedes escapar. Detente. Ante esta ventaja absoluta de velocidad, An Fei estaba indefenso. No era que él fuera lento, sino que el otro bando era demasiado rápido. Cuando el hombre de mediana edad detrás de An Fei estaba a menos de 100.000 kilómetros de An Fei, el hombre señaló con el dedo y una luz de estrella estalló entre sus dedos. Sintió que con su velocidad, pasaría a An Fei en el siguiente momento y aplastaría su cuerpo, y esta intercepción sería exitosa. Sin embargo, en ese momento crítico, An Fei giró repentinamente la cabeza y lo miró. La figura de esta persona que era 9 veces más rápida que la velocidad de la luz se detuvo instantáneamente. Parecía haberlo olvidado todo. De repente perdió el equilibrio y se estrelló contra el fondo del mar. Auge. Auge. Como si hubieran explotado innumerables bombas nucleares, el cuerpo de esta persona dejó una profunda fosa bajo el lecho marino. Las explosiones se extendieron, probablemente a lo largo de más de 100.000 kilómetros. Zumbido.
En ese momento, el hombre de mediana edad percibió que la velocidad de Anfei de repente se disparó de 3 veces la velocidad de la luz a 6 veces la velocidad de la luz. Lo que lo sorprendió fue que la velocidad ultraligera de este tipo le resultaba tan familiar. ¿No era ese su gran Dao especial? Anfei ya había pensado en cómo correr, pero cuando su velocidad solo alcanzó 6 veces la velocidad de la luz, se sintió terrible. Algo andaba mal. Había un problema con el último nivel de pesca del vacío. Aunque la privación de poder podía hacer que el poder de otros fuera usado por él no era otro después de todo. Su físico, fuerza y gran Dao eran todos diferentes a los de ese hombre de mediana edad. Por lo tanto, no podía copiar completamente la velocidad de la otra parte. Con su cuerpo actual, podía transportar 6 veces la velocidad de la luz como máximo. No era que Anfei no quisiera ser más rápido, sino que no podía. Había llegado a su límite. Anfei estaba un poco decepcionado, pero no creía que hubiera un problema. Era solo que sus expectativas eran demasiado altas. De lo contrario, si la técnica de robo del vacío era realmente tan aterradora, no sería capaz de robar por completo el poder de un monarca independientemente de su propia capacidad, lo que le permitiría obtener todo el poder de combate de un monarca en un corto periodo de tiempo. Eso sería demasiado poderoso. Sin embargo, el robo de velocidad esta vez le dio a Anfei un beneficio inesperado, que fue que la premisa de que Anfei obtuviera 6 veces la velocidad de la luz era que había comprendido un nuevo Dao espacial. Sí, esta persona usó el gran Dao del espacio para aumentar su velocidad a más de 9 veces la velocidad de la luz. Sin embargo, en comparación, Anfei también conocía el gran Dao del espacio, pero no podía alcanzar una velocidad tan rápida. La razón fundamental era que su comprensión del gran Dao del espacio no era suficiente, pero en el momento en que robó el poder de velocidad ultraligera de esta persona, Anfei comprendió de inmediato mucho sobre el uso del gran Dao del espacio. Silbido. Anfei no pudo evitar quedarse atónito. Por lo tanto, lo más poderoso de la técnica de robo del vacío no solo era robar el poder de los demás, sino también robar la comprensión, el gran Dao e incluso el principio del poder de los demás. Esto era jodidamente aterrador. ¿No significaba eso que cuanto más poder robara, más comprendería al final? Con el paso del tiempo, podría mejorar por completo sus habilidades de combate con Void Stealing. Anfei estaba entusiasmado con esta idea. Silbido. Anfei acababa de escapar del rango de percepción del fuerte maestro cuando 2 fuertes maestros que eran igualmente rápidos lo alcanzaron. Uno de ellos se sorprendió. Anciano Yi, ¿qué le pasó? El hombre de mediana edad que acababa de salir de la fosa submarina tenía un aspecto terrible y dijo, llévame contigo. Vamos a perseguirlo juntos. Aunque ambos estaban desconcertados, envolvieron al hombre de mediana edad sin dudarlo. Entonces, el hombre de mediana edad dijo, este tipo es extraño. Probablemente tenga más de un arma divina de calidad superior. Puede privarme de mi velocidad y hacerme olvidar temporalmente la velocidad ultraligera del gran Dao del espacio. Y a excepción de la velocidad ultraligera del gran Dao del espacio, mi comprensión de otros grandes Daos puede alcanzar 7 veces la velocidad de la luz como máximo. ¿Qué? ¿Quitarle velocidad? ¿Cómo se puede privar de ello? Nunca he oído hablar de ello. El hombre de mediana edad dijo, no lo sé. Puede que sea un gran Dao especial, pero no puede captar por completo mi velocidad. Por lo tanto, cuando estalló, solo tenía 6 veces la velocidad de la luz. No será difícil alcanzarlo. Chapter 2265. Gate of Heaven. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations Anfei no se atrevió a detenerse en absoluto. La crisis de un impasse definitivamente no era tan simple. Aunque su avance temporal podría cambiar su suerte. Sin embargo, no se atrevió a descuidarse, porque la crisis que lo envolvía no desaparecía. En ese momento, se dirigía hacia el interior de las ruinas de los dioses a 6 veces la velocidad de la luz. Esto se debía a que no sabía si había un límite de tiempo para el poder robado. Si lo había, ¿cuánto tiempo podría usarse? Eso era lo que necesitaba considerar. Anfei todavía quería acelerar el tiempo a su alrededor con el gran Dao del tiempo, pero tal vez porque la velocidad era demasiado rápida, el gran Dao del tiempo de alguna manera se entrelazó con el gran Dao del espacio. No tuvo tiempo para acelerar el tiempo a su alrededor, por lo que no pudo seguir aumentando su velocidad. Entonces, para sorpresa de Anfei, después de solo 10 segundos, una figura vaga lo alcanzó. Oh, no uno, sino 2. Anfei no pudo evitar sentir un escalofrío en la espalda. ¿Había más de una persona del otro lado? Uno de ellos era el hombre de mediana edad que lo había atacado hace un momento. No conocía a la otra persona.
Parecía que él también estaba de su lado. Además, esta persona también era tan rápida. Alcanzó al hombre de mediana edad. Después de correr por menos de un segundo, An Fei juzgó que la persona que lo perseguía había alcanzado 8 veces la velocidad de la luz. Hay un secreto. El primer pensamiento de An Fei no fue cómo escapó de este desastre, sino que había confirmado una cosa. Que había un secreto en las ruinas de los dioses. De lo contrario, sería imposible que dos superpoderes de este nivel aparecieran seguidos. 8 veces la velocidad de la luz, 6 veces la velocidad de la luz. An Fei calculó que a esa velocidad, la otra parte lo alcanzaría en 4 segundos como máximo. En otras palabras, ni siquiera un minuto. Sin embargo, en este momento, An Fei todavía confiaba en que podía seguir robando la velocidad de esta persona. Sin embargo, en el momento en que el segundo hombre de mediana edad se acercó a 1.000.000 de kilómetros de él, el primer hombre de mediana edad de repente escapó del agarre de la otra persona y también estalló con una velocidad ultraligera más rápida que la suya. Dispara. An Fei no pudo evitar estar horrorizado. Estas personas también caminaron más de un gran Dao. Este Dao espacial había sido privado por él. Pero aún tenía otros grandes Daos que podían activar la velocidad ultraligera. Ahora, An Fei no pensó en nada más. De todos modos, no debía dejarse atrapar por estos dos. Si lo atrapaban los maestros fuertes de este nivel, mientras lo atacaran, no podría resistirlos. Por lo tanto, An Fei miró hacia atrás nuevamente y los dos activaron barreras protectoras al mismo tiempo e incluso patrones de Dao para proteger sus almas. Sin embargo, en el momento siguiente, ambos perdieron velocidad y cayeron directamente al fondo del mar. Retumbar. Retumbar. Nuevamente surgieron olas del fondo del mar y aparecieron dos fosas. Innumerables criaturas fueron aplastadas hasta morir por estas dos personas. Pero en ese momento, An Fei no se fue. De repente se dio cuenta de que su comprensión de la técnica de robo del vacío era demasiado simple. Su propósito era hacer que estas dos personas no pudieran perseguirlo, entonces, ¿por qué solo los privó de su velocidad? Si tenían otros grandes daos de velocidad y continuaban persiguiéndolo, ¿cómo podría él continuar privándolos? Por lo tanto, An Fei no escapó, sino que los adelantó a ambos y les entregó las dos revelaciones del gran dao que había robado. En cambio, los privó de su conciencia. Quería evitar que esas dos personas lo persiguieran y hacer que se durmieran. ¿No se lograría entonces su objetivo? Sin embargo, en el momento siguiente, An Fei sintió que era demasiado ingenuo. Los dos fuertes maestros cayeron en un estado de vértigo al mismo tiempo, pero aún estaban lejos de quedarse dormidos. An Fei descubrió inmediatamente que no era lo suficientemente fuerte para hacerlos dormir. Solo podía marearlos temporalmente. Además, An Fei podía sentir que con la fuerza de estas dos personas, era imposible que estuvieran en ese estado por mucho tiempo. Sería afortunado si este estado pudiera durar media hora. Ignorándolos a ambos, An Fei continuó corriendo para salvar su vida. Según sus cálculos, podría llevar más de media hora llegar a las ruinas de los dioses. An Fei se quedó sin palabras. ¿Por qué el desierto es tan grande? ¿Por qué el reino del mar es tan grande? Ya he corrido más rápido que la luz, pero aún me lleva mucho tiempo correr de un lugar a otro. Es demasiado. An Fei no sabía que en realidad había otra persona observándolo en la oscuridad. Sin embargo, esta persona no estaba mirando a An Fei, sino a los dos maestros fuertes. Cuando vio con sus propios ojos que los dos estaban mareados, su corazón dio un vuelco. No sabía qué método había utilizado ese tipo. Unos 100 segundos después, An Fei estaba corriendo cuando de repente vio que el espacio frente a él se abrió de repente y apareció una puerta blanca de luz. An Fei vio una figura bañada en luz blanca parada en la puerta. Silbido. Raza celestial, puerta del cielo. An Fei se sorprendió. Esta puerta era demasiado especial. Antes de que An Fei entrara al reino del mar, había escuchado a Chuao hablar sobre la raza celestial porque Chuao estaba seguro de que una pequeña enredadera de la olla de purificación del demonio estaba en la raza celestial. Después de ingresar al páramo caótico, a menudo escuchó sobre algunas superfuerzas en el reino del mar, incluida la puerta del cielo, el área minera infinita, la montaña de la luz del puño, el pabellón de la espada del este, el estrecho fantasma y la ciudad del terror. Aunque nadie sabía qué eran estas fuerzas, no les impidió saber que existía un grupo de fuerzas así en el reino divino del Mar del Este. No me extraña que sean 3. An Fei pensó al instante que el que se le acercara primero debería ser el más rápido y el más fuerte.
Sin embargo, no esperaba que tuviera una técnica tan poderosa como la técnica del robo del vacío. La segunda persona alcanzó a la primera, quien le contó la información y luego los dos lo persiguieron juntos. Sin embargo, estas dos personas no sabían que podía usar la técnica de robo del vacío 3 veces, por lo que fueron engañados nuevamente. Y este debería ser más débil que los dos, pero probablemente no mucho más débil. Sin embargo, An Fei no podía entender por qué la otra parte lo perseguía. Cuando se acercaron tanto la puerta del cielo y el estrecho fantasma, ¿querían vengar a la gente del estrecho fantasma? An Fei no pudo evitar detenerse, porque la persona del lado opuesto no hizo nada y no la vio claramente, por lo que no estaba seguro de si la persona era real. La razón por la que se atrevió a detenerse fue que las dos personas detrás de él todavía estaban atrapadas en el mareo y no se habían despertado. Incluso si viniera otro hombre poderoso, todavía tendría al demonio de sangre para usar. Pero tenía que saber por qué la otra parte había venido a él. An Fei dijo en voz baja. ¿Quién eres? ¿Por qué me detienes? El fuerte maestro en la puerta de luz dio unos pasos hacia afuera, revelando su rostro decidido. El corazón de An Fei dio un vuelco. El temperamento de este hombre de mediana edad era exactamente el mismo que el de los otros dos, con un orgullo inexplicable. El hombre de mediana edad dijo. Al principio, solo quería quitarte el artefacto divino, por lo que tal vez no te mataría. Sin embargo, ahora parece que tu secreto no es tan simple como ese artefacto divino. Acabas de convertir tu mar de origen en una estrella, pero dos potencias en el borde del reino de la prueba del Dao fueron engañadas por ti. Parece que tienes muchos secretos. ¿Un artefacto divino? ¿Los guantes de boxeo que matan a dioses? An Fei lo entendió de inmediato. Debido a que los guantes de boxeo asesinos de dioses estaban refinados a partir del hueso sagrado, podían permitir que las personas vieran un extraño camino divino y estaban clasificados como un arma divina de alta calidad. Cuando estaba luchando contra la gente del estrecho fantasma, el guante de boxeo asesino de dioses estalló con un poder aterrador. Especialmente cuando el gorrión emperador usó su cuerpo para atravesar sus almas Yan, esta escena debería haber sido vista por otros. El corazón de An Fei dio un vuelco. En ese momento, la única persona extraña entre ellos era el hombre con armadura dorada. Esa persona fue la primera en correr. Pensó que era solo un discípulo de un gran clan que se escabulló. Ahora bien, parecía que la vestimenta y el temperamento de esa persona eran algo similares a los de estas personas. Probablemente era de la puerta del cielo. En un instante, An Fei descubrió muchas cosas. La gente de la raza celestial estaba explorando las ruinas de los dioses, y resultó que había algunas superpotencias aquí. Su debilidad fue que sabía muy poco sobre el reino del mar y no descubrió inmediatamente la identidad del hombre de la armadura dorada. De lo contrario, si hubiera matado a esa persona inmediatamente, nada de esto habría sucedido. Ahora que había expuesto demasiado, incluso si les diera los guantes de boxeo asesinos de dioses, esta persona no lo dejaría ir. Con esto en mente, An Fei se burló. Si quieres mis tesoros, ven a buscarlos. En ese momento, An Fei estaba a 5 millones de kilómetros de esa persona. Era una distancia que había dejado deliberadamente. Si estaba demasiado cerca, temía que pudiera ser sellado por algún tipo de formación y no pudiera escapar. Zumbido. Sin decir palabra, An Fei salió corriendo de nuevo. Pero en ese momento, en la dirección donde An Fei escapó, una figura salió caminando y estalló instantáneamente con una velocidad aterradora al menos comparable a la suya. An Fei se sorprendió. Con un movimiento de su mano, Bloodfiend apareció y atacó a la figura. Luego se dio la vuelta y corrió en otra dirección. Si la suposición de An Fei era correcta, dado que el hombre de armadura dorada había huido, no extrañaría a Bloodfiend. Ahora, el otro grupo parecía tener mucha gente. Incluso si tuviera que abandonar a Bloodfiend, tenía que salvar su vida. Pero en este lado, tan pronto como An Fei salió corriendo, otra figura bloqueó su camino. La figura sostenía una espada y cortó a An Fei con el poder del reino de transformación estelar de etapa tardía. En tales circunstancias, An Fei no se atrevió a ser negligente. Con un pensamiento, la figura frente a él se hizo añicos de repente y una sombra de espada apareció en la mano de An Fei. Era la sombra de espada de hace un momento. En este momento, An Fei renunció a 6 veces la velocidad de la luz para obtener esta espada. Pensó que la velocidad podía ser robada en cualquier momento, pero frente a estos fuertes maestros, no pudo resistirse en absoluto. Y descubrió, para su sorpresa, que este era solo un maldito clon. Después de privarlo del poder de esta espada, este clon en realidad se hizo añicos. Dispara.